Hola a todos, en esta ocasión veremos qué es una columna de opinión, cuáles son sus partes, sus características y además algunas recomendaciones generales a tener en cuenta a la hora de escribir una columna de opinión. En primer lugar, es importante saber que este texto puede ser reconocido como la columna o el artículo de opinión. Ambos son correctos. Muchas veces nos hemos preguntado qué es una columna o un artículo de opinión. Bueno, en primer lugar, cabe aclarar que es un texto periodístico y argumentativo, en donde el autor da a conocer su opinión sobre un tema actual de importancia masiva que causa un interés o controversia. Los temas a tratar también son variados. Podemos encontrar artículos de opinión sobre el deporte, la economía, la educación, algún tema de política, etc. Además, por ser un texto argumentativo, las columnas de opinión deben exponer, defender o presentar una idea empleando argumentos. Pero al mismo tiempo, este se puede prestar para un debate, es decir, puede presentar ideas o posturas a favor o en contra. Por medio de la columna, los lectores podrán establecer o ratificar una postura frente al tema propuesto y también se podrá despertar en ellos una postura crítica. La columna de opinión se caracteriza por los 5 siguientes aspectos principales. El primero es que es subjetiva. El segundo es que es persuasiva. También es independiente, variada y finalmente firmada. La primera característica es que es subjetiva. Esto se debe a que presenta la postura, apreciaciones o punto de vista del autor. Otra gran característica es que es persuasiva. ¿Pero por qué es persuasiva? Bueno, esto se da ya que intenta convencer al lector utilizando expresiones y palabras claras, sencillas y directas. También he dicho ya que son independientes. Son independientes puesto que las personas que escriben los artículos de opinión no trabajan ni para el periódico ni para la revista en el cual van a ser publicados. Otra de las grandes características de las columnas de opinión es que son variadas. Como comenté al inicio del video, cualquier tema puede ser escogido para escribir una columna de opinión siempre y cuando sea de actualidad y éste genere controversia. Finalmente, se dice que es firmada debido a que siempre lleva la firma del autor, muchas veces lleva la profesión y, en algunas ocasiones, la fotografía de la persona que lo escribe. Ahora bien, hablaremos de la estructura de la columna de opinión. Hay que tener en cuenta que aunque su contenido esté basado en una noticia y sea publicado en una revista o en un periódico, su estructura es la misma que la de un texto argumentativo. Así pues, inicia con una introducción en donde se menciona el tema seleccionado y la importancia de este. Después continúa con el cuerpo argumentativo, en cuyo contenido se expresan las razones y argumentos para soportar la opinión haciendo uso de datos, cifras, hechos y relatos. Finalmente, se concluye con una síntesis o una conclusión que puede estar bien compuesta por un breve resumen de lo ya tratado anteriormente a lo largo del artículo, una pregunta abierta a modo de reflexión o una reiteración de la opinión a manera de parafraseo. Ahora bien, ya habiendo hablado de qué es una columna de opinión, cuáles son sus partes y características, ahora hablaremos de unas recomendaciones generales a la hora de escribir una columna de opinión. Primero, hay que tener en cuenta que la escritura de un artículo de opinión requiere un conocimiento detallado del tema que se va a tratar, por lo cual es necesario leer e informarse muy bien utilizando diferentes fuentes de información. Segundo, hay que establecer una idea a tratar y delimitar la información que sea más útil para poder sustentar aquella idea. Normalmente, solo se debe utilizar una idea general y los argumentos presentados deben ser muy contundentes. Tercero, un artículo puede ser considerado un mini ensayo. Sin embargo, los artículos de opinión son muy cortos y concisos. Cuarto, el título debe ser llamativo y corto, referenciando el tema y la opinión que se va a tratar a lo largo del artículo. Quinto, los argumentos se deben presentar de manera que involucren al lector, haciéndole sentir que el tema es también importante para él. Sexto, el escritor debe ser directo, escribiendo oraciones y párrafos cortos. Además, es recomendable escribir en primera persona y empleando la voz activa y no pasiva. Finalmente,
Se debe recordar que en el proceso de escritura siempre es indispensable leer, leer, releer y corregir hasta lograr así llegar al texto final. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero ahora tengan muy claro qué es una columna de opinión y sobre todo cómo escribir y qué tener en cuenta a la hora de escribir una columna de opinión. Muchas gracias.